Continuamos con la serie de videos tutoriales para programar en C#. Ahora entraremos a las estructuras de control. En este caso, la sentencia if, que es el condicional si, muy similar a otros lenguajes de programación como son C, C++, Java. Por ejemplo, la estructura de control if tiene varias formas en que puede ser escrita. Empezamos con el criterio que solo evalúa la condición y las acciones se hacen si esta condición es verdadera. Pero también podemos evaluar la condición en su parte verdadera y, si no, el equivalente a su parte falsa, tomando acciones para lo positivo de la condición y también tomando acciones para lo negativo de la condición. Como podemos observar en el gráfico, se evalúa una expresión o condición, entonces cuando sea verdadera, dentro de las llaves habrá un grupo de declaraciones o instrucciones o llamados a métodos o definición de variables que se ejecuten mientras esa condición se evaluó como verdadera. Entonces, cuando es verdadera, habrá un bloque o conjunto de instrucciones a ejecutarse. En cambio, si la condición se evalúa como falso, es decir, si no es verdadera, que es el caso de abajo, con el si no o representado como else. En este caso, cuando la condición o expresión se evalúe contrario o falso, habrá un grupo de declaraciones o instrucciones o un bloque de código que corresponde a la parte negativa de la expresión o condición evaluada. Y para ambos casos llegará el fin de la condición evaluada, tanto en el camino positivo como en el camino negativo, pudiendo haber más líneas de código después del end if o final de la condición. En el recuadro podemos observar un extracto de código donde se pregunta si un promedio es mayor o igual a 70 y en el caso de ser positivo, el promedio mayor o igual a 70, es decir, si es mayor o igual a 70, siendo verdadero, se manda a escribir en la consola que el estudiante ha sido promocionado. En el caso contrario a la primera condición, es decir, la negación de mayor o igual a 70 sería menor. Contrario o negación de mayor o igual es menor a 70, es decir, cuando el promedio sea menor a 70 entra en esta parte de la condición y a su vez dentro se evaluará otra condición if anidada o interna que aunque sea menor que 70 se pregunte si es mayor o igual a 4. Entonces, si no es mayor o igual a 70, es decir, menor que 70, pero es mayor o igual que 4, entonces el estudiante tendrá un promedio regular. Pero si es menor a 70, pero no es mayor o igual que 4, es decir, 3, 2 o cualquier otra nota menor, el estudiante está reprobado. Ahí podemos observar una instrucción if con su condición verdadera y en su condición falsa externa
otra condición if interna, la cual a su vez también tiene una parte verdadera y una parte falsa. Esa es la estructura de control if en C#. Ahora también tenemos la estructura de control switch o en caso de, la cual es una condicional para evaluar casos de valores específicos o puntuales y también casos de valores que pueden estar en un intervalo. Por ejemplo, en caso de que una variable valga un valor 1 o un valor 2 o un valor n, habrá un conjunto de instrucciones a seguir por cada caso, donde la última instrucción entre un caso y otro es la palabra reservada break, porque la variable no podrá valer 1, 2 o n casos a la vez de forma simultánea. Por tanto, una vez que el criterio de valoración de la variable entre en un caso, no puede caer en los demás. Por eso la instrucción break quiebra o rompe esta estructura de control switch para que solo sea validada en uno de los casos y no se tengan que seguir leyendo las siguientes líneas de código, ya que no tendrá sentido ejecutarlas. Por ejemplo, tenemos un extracto de código donde en caso de que la variable nombre convertida a minúscula a través de este método, si en caso de ser convertida equivale a otra variable llamada myName, entonces se manda a escribir una línea donde nos llamamos igual y se sale de la comparación rompiendo la estructura de control. En caso de que esta variable name, al convertirla a minúscula, coincida con una variable distinta llamada niceName, se manda a escribir en la línea que tiene un lindo nombre y también se rompe la estructura de control, pues ya no hay más comparación con la variable name. Así es como funciona la estructura de control switch, comparando la variable con n valores distintos y por cada una de las comparaciones se rompe la estructura de control. Igual tenemos la estructura de control while, que se ejecuta mientras una condición sea verdadera. Mientras la condición sea verdadera, entre el par de llaves de apertura y cierre habrá un conjunto de declaraciones o un bloque de instrucciones mientras sea verdadera. Ejemplo, un código completo del ejercicio número 30 para crear una pequeña clase sencilla donde mandamos a escribir el valor de x mientras estemos en un valor menor o igual a 100. Funcionando de la siguiente manera: se mandan a llamar los diferentes códigos, se importa cada uno de ellos, se define un espacio de nombres y se crea la clase con el nombre del programa. Se define el método main, que es de tipo estático y no devuelve valor. Dentro tenemos una variable x tipo entera que se inicializa en 1. Y mientras esta variable, que al momento vale 1, sea menor o igual que 100, mientras tanto escribiremos x separado por un guión. Y luego le subiremos 1 al valor anterior de x. Si la primera vez valía x igual a 1 y es cierto
que es menor o igual que 100, ya que 1 es menor o igual que 100, se manda a escribir 1 y un guión. Luego, como valía 1, más 1, 2, y ahora la variable x vale 2. Como esto vuelve a validarse, 2, que es el valor anterior de x, sigue siendo menor o igual que 100, entonces se repite estas instrucciones dentro del ciclo while hasta que la variable x llegue a ser 100, ya que 100 es igual a 100. En ese último caso se imprimirá en pantalla por última vez el valor de x y el símbolo menos. Ese sería un ejemplo de la estructura cíclica while o mientras. También tenemos la estructura de control do while o repetir hasta, hacer mientras esta condición se valide. Entonces el do while o instrucción de repetir hasta equivale a ejecutar todas las líneas de código o bloque o declaraciones al menos una vez para después validar la condición. Si esa condición sigue siendo verdadera, se ejecutará muchas veces hasta que la condición cambie, pero diferenciándose que se ejecuta al menos una vez antes de hacer la comparación. Por ejemplo, do while, hacer mientras la variable valor sea diferente de 9999. En este caso, mientras el valor sea diferente, se escribirá en pantalla el mensaje de por favor escriba un número, el cual es leído con el método readLine de la consola y es asignado a la variable línea. Esta variable línea es convertida a entero con el método parseInt de toda variable tipo entero y se le pasa como argumento la variable línea que fue asignada por la lectura de la consola. Convertida esta variable a entero, se guarda en la variable valor. Y si esta variable valor es distinto de 9999, la suma será lo que había antes en suma más valor. Variable que desconocemos, pues estamos solamente extrayendo parte de un código. Pero toda esta serie de instrucciones dentro de Jasves se ejecutarán al menos una vez antes de comparar la variable valor y se seguirán ejecutando repitiéndose hasta que el valor coincida con el criterio hacer mientras. Cuando esto ya sea falso, se dejará de repetir las instrucciones. Otra estructura de control es el ciclo for o para, también similar a otros lenguajes de programación, donde debemos tener un contador que empieza, una condición que se valora y una instrucción de iteración o repetición tantas veces sea necesario. Lo que se repite son las declaraciones o las líneas de código que están dentro de las llaves. Por ejemplo, si encontramos una variable K1 de tipo entero iniciada en 1, mientras ella sea menor que 10 y se incremente de 1 en 1, encontraremos cómo repetir otra variable que también empieza en 1 y se detendrá el ciclo mientras llegue a 10 y esa variable se incrementa de 1 en 1. Entonces,
tenemos dos ciclos for anidados. El ciclo for externo, que empieza con K1 en 1 y terminará cuando K1 llegue hasta 9. De 1 en 1, ya que el operador más incrementa K1 de 1 en 1. Por cada vez que K1 se ejecuta y se valida, dentro encontraremos otro ciclo for que tiene como contador K2, que también va de 1 a 9. Y K2 se va incrementando paso a paso de 1 en 1. Internamente, K2 escribirá la multiplicación de K1 por K2 más un carácter de tabulación y una línea. Entonces, cuando K1 vale 1, K2 valdrá 1 y se imprime 1 por 2. Luego, K2 vale 2 porque se incrementó y se imprime 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4 hasta llegar a 1 por 9. Luego saldríamos del ciclo interno y pasamos al ciclo externo, y esta vez K1 vale 2 porque se incrementó con el operador de autoincremento. Como no ha llegado hasta 9, pasa de nuevo el ciclo interno a ejecutarse desde 1 hasta 10 y así sucesivamente. Por cada paso del ciclo externo se hace todas las veces del ciclo interno, haciendo la multiplicación y escribiendo la línea. Entonces, un método que utiliza un cálculo con un ciclo for o instrucción repetitiva para empieza en una variable f hasta llegar a menor o igual que una variable b por 10, observando que dentro de la condición de parada podemos expresar fórmulas o cálculos, y el paso del ciclo, que tradicionalmente es de 1 en 1, también puede llevar una expresión para luego escribir el valor de f. Entonces, esa es la estructura de control para. Parecida a la estructura for, encontramos la estructura for each, la cual, como su traducción lo indica, por cada o por cada uno de los elementos que estemos validando. Entonces, for each se ejecuta para cada uno de los elementos, en este caso, que estén dentro de una matriz o arreglo vectorial. Podemos recorrerlo por cada uno de ellos sin necesidad de especificar de principio a fin, ya que estamos diciendo que el for each es para cada uno de los elementos. Empieza de principio a fin sin necesidad de indicarle un contador de inicio, ni condición de parada, ni el paso incremental. Entonces, for each, para cada uno de los elementos, se ejecutarán una serie de instrucciones que están dentro del par de llaves. Por ejemplo, si encontramos la definición de una variable que contiene 4 elementos de string, podemos definir comparativamente el ciclo for y el ciclo for each, siendo más corto el for each porque reduce la cantidad de parámetros a definir y a utilizar dentro del ciclo. Simplemente el for necesita el contador iniciado en un valor, el contador llegado hasta el final y el paso o incremento de la variable contador. En cambio, en el for each, para cada uno de los elementos que están dentro de la variable o arreglo que es de tipo array o matriz, es decir,
podemos directamente definir que para cada uno de los elementos que están en la variable S, que es de tipo arreglo de caracteres. Entonces simplemente decimos que cada elemento habrá que recorrerlo y escribir en pantalla dicho elemento. En este caso, en el ciclo for sencillo, hay que indicar la variable y dentro de los corchetes angulares indicar la posición o subíndice en forma matricial, ya sea de una o de dos dimensiones. En el gráfico también podemos observar la funcionalidad de estas estructuras repetitivas. El ciclo for each necesita conocer los elementos restantes en la colección, es decir, en el arreglo o matriz, o los elementos que están agrupados. Si todavía hay elementos, es decir, en la parte verdadera, hay que hacer las instrucciones correspondientes y pasar al siguiente elemento. Cuando ya no hayan elementos restantes, es decir, ya se llegó al final, se sale del ciclo y se continúan con las instrucciones siguientes después del ciclo for each. Además, podemos combinarla con using, lo cual permite simplificar el desarrollo para que en un bloque pueda usarse un recurso externo. Por ejemplo, algo que ya se encuentre en system.io.string. Por ejemplo, usando un lector de string o de cadenas, podemos definir un nuevo elemento y este leerá el contenido de un archivo de texto ubicado en la ruta indicada. Una vez que se lee el archivo y se guarda en una variable, podemos definirla o recorrerla a través de un ciclo for o de un ciclo while o cualquier estructura repetitiva de las vistas anteriormente. Gracias y continuamos en los próximos videos tutoriales.